Hola a todos y bienvenidos de nuevo a la serie de podcast del proyecto Microwave Techs. Este capítulo pertenece al proyecto Microwave Techs, cuyo objetivo principal es el desarrollo de soluciones sostenibles en la industria textil para mitigar la liberación de microfibras sintéticas a lo largo de toda la cadena de valor, es decir, desde el comienzo en la fase de diseño de los productos textiles hasta la finalización cuando ya se retiran acaba su vida útil. ¿Qué conlleva este proyecto? Básicamente nos dedicamos a la formación tanto de profesores, educadores como de estudiantes de diferentes maneras, como puede ser esta serie de podcasts o luego con contenidos didácticos y formativos. En el día de hoy contamos con una invitada, con Matilde Azubel. Muchas gracias, Matilde, por aceptar nuestra invitación a colaborar con el proyecto Microwave Techs. Si quieres, ¿quién es Matilde? Cuéntanos un poco de ti y qué relación tienes con los microplásticos. Yo soy Matilde, soy argentina, estoy en segundo año en la Universidad Politécnica de Valencia estudiando biotecnología y soy parte de un grupo de generación espontánea que se llama Proluo, que el objetivo de Proluo es trabajar en desarrollar filtros mecánicos que logran quitar los microplásticos que se encuentran en los océanos y en los cuerpos de agua, y para esto se diseñan diferentes prototipos que van acoplados a las partes de abajo de los barcos. Entonces, cuando estos hacen sus rutas usuales, es gracias al movimiento que producen que el agua pasa por nuestros filtros y los microplásticos se retienen y así se logra quitarlos de los océanos. O sea, la relación al final, tú combinas tus estudios universitarios con luego una investigación fuera de clase junto a otros compañeros, imagino, porque Proluo es un equipo de generación espontánea. ¿Nos comentas qué es, digamos, como ese tipo de grupos de generación espontánea? Sí. Generación Espontánea es una iniciativa de la universidad que se basa en diferentes estudiantes, de cualquiera sea la disciplina, que se juntan para trabajar en conjunto en distintos proyectos, que hay proyectos de todo tipo, de autos, de motos, lo que quieras, y no necesitas estar estudiando exactamente sobre lo cual estás trabajando. Yo no sabía cómo hacer filtros mecánicos, claramente, porque estudio biotecnología, pero me interesan muchísimo los microplásticos y el problema de sustentabilidad, sobre todo en los océanos, y entonces me sumé al grupo y ahí nos vamos enseñando entre nosotros, vamos desarrollando nuevas ideas, vamos al laboratorio, tomamos muestras en la playa, aprendemos cosas nuevas, imprimimos en 3D. ¿Cuántos años lleva el equipo más o menos en funcionamiento? El equipo lleva 5 o 6 años, creo que desde 2019. ¿Y de cuántas personas está formada más o menos? Ahora mismo creo que somos casi 25. Sí, empezaron siendo 3 chicos que estudian ingeniería mecánica, que les importaba el medio ambiente, y uno de ellos estaba empezando con startup de botellas reciclables, y con sus compañeros de piso se les ocurrió, y si mejor, hacemos un filtro, y ahí es como surge la idea de Proluo en sí, que Proluo quiere decir filtro en latín. Y ahí es como surge la idea, y desde ese momento hasta ahora se fue expandiendo con distintos departamentos, personas. Claro, porque combináis conocimientos, cada uno pone lo que sabe de su grado, de su máster. ¿Las personas que suelen estudiar, los miembros de Proluo? Estudiamos cosas muy diversas. Tenemos biotecnólogos como yo, gente de ciencias ambientales, ingeniería mecánica, ingeniería industrial. Vale. ¿Y en qué fase más o menos estáis? Porque has comentado lo de la implantación en los barcos, para la filtración. ¿En qué fase? Porque imagino que al final vuestro objetivo principal sería como luego cambiar de generación espontánea ya a una startup o algo como mucho más profesional, industrial, o directamente venderlo para que fuera implantable en cualquier tipo de barco, al final para buscar eso, la mitigación de los microplásticos en mares y océanos. Entonces, ¿en qué fase estáis todavía? ¿Está como al comienzo en investigación? ¿Tenéis ya desarrollos o está ya para implantar en el mercado? Por ahora nos encontramos en las primeras fases, donde estamos todavía probando diferentes prototipos y la mejor manera de filtrar el agua. Entonces, por ahora lo que tenemos son prototipos de cómo funcionaría, pero estamos todavía en fases tempranas porque es un problema muy complejo y muy interdisciplinario, y no nos gustaría introducir en un ecosistema tan grande algo que no sepamos que va a funcionar al 100%, porque también existe la realidad de que si nosotros nos confiamos y ponemos los prototipos en el barco y se caen, finalmente estamos sumando más
contaminación y más cosas Claro. dentro de los océanos que no deberían estar. Si los filtros no funcionan, cualquier cosa que pase, entonces es muy importante estar seguros de que lo que estamos haciendo... Sí, no perjudicar más de lo Claro. que queremos proteger el medio ambiente. ¿Y cuál es el impacto que buscáis obtener con vuestro proyecto? Al final, llevarlo a industria, imagino. ¿El objetivo final de Prolvo sería? El objetivo final de Prolvo está más orientado a conseguir un océano más limpio, y la idea de si finalmente terminará siendo una industria o una organización o si quedará como parte de la universidad es algo que no está definido, supongo que también porque no estamos suficientemente avanzados como para empezar a plantearnos eso. Entonces, por ahora, el objetivo final de Prolvo es ayudar. Imagino que durante el desarrollo y sobre todo porque al final pues tenéis los conocimientos que conocéis de los grados y al final somos gente joven las que participáis en los grupos de generación espontánea, ¿os habéis encontrado ya con retos técnicos que habéis sabido solucionar o aún tenéis alguno que tenéis ahí un poco en la cabeza que no? Sí, retos técnicos nos encontramos todos los días, de hecho. Hay muchos problemas, sobre todo con lo que sería el plancton, porque finalmente tiene el mismo tamaño que el microplástico. Entonces, al momento de hacer esa separación entre microplástico y agua, junto con el microplástico también se termina yendo un poco de plancton, y para poder separar estos dos, todavía estamos trabajando en encontrar un diseño que permita que se separen de forma eficiente sin que el plancton se vea perjudicado, porque, por ejemplo, en un momento se intentó sacarlo como por fuerza centrífuga y por fuerzas mecánicas, pero el problema es que el plancton está vivo y entonces no nos daban las cuentas que no iba a sobrevivir. Y entonces es otro de los problemas que nos vamos encontrando de no es simplemente quitar los microplásticos, es mucho más grande que todo eso, porque no es simplemente el tamaño, porque hay muchas cosas de ese tamaño en lo que sería el gran ecosistema del océano. Entonces ese es, por ejemplo, uno de los mayores problemas, además de materiales, diseños de filtro, que diseñamos un filtro y no funciona como esperamos, no quita la cantidad de microplásticos que queríamos. Vuestro diseño es completamente un filtro mecánico, Sí. entiendo, físico, que es por tamaño de poro, no deja pasar las... o sea, filtra, digamos. Sí. ¿Así? Sí, porque nos parecía que estos barcos a los cuales los queremos implantar también, al hacer recorridos tan grandes, si los filtros necesitaran que haya un químico o una persona constantemente revisando su funcionamiento, también eso incrementa mucho el coste económico de lo que es tener y mantener los filtros, y queríamos una solución que sea lo más simple y duradera posible, que uno lo pone debajo del barco y que cuando se termine el recorrido simplemente se extrae un almacén que tiene con los microplásticos, se le inserta uno nuevo y sigue funcionando. Que entonces es uno de los beneficios de que sea mecánico. Sí. No necesitan casi ningún tipo de mantenimiento, lo cual abarata mucho los costes al largo plazo y la durabilidad de los mismos. Y si es un filtro que se quita y luego recambias por otro, quizás no, pero bueno, te lo pregunto por si acaso ya vais mirando hacia ese futuro. Con los microplásticos que recogéis, ¿pensáis darle como alguna segunda utilidad o a lo mejor colaborar con alguna empresa de, vale, pues lo reutilizamos y fabricamos a partir de esto vajilla desechable o cualquier otra cosa? No sé si lo habéis llegado a plantear. No se llegó a plantear como tal, pero al ser personas que estamos tan involucradas en el tema, todos conocemos distintas organizaciones sin fines de lucro que trabajan en la reutilización de plásticos, en darles una segunda vida, en todo ese tipo de cosas, pero la idea no sería tirarlos porque no estamos haciendo nada. Entonces, yo por lo que me cuentas veo como la viabilidad técnica la veo bastante bien, porque al final, digamos, parece como un producto sencillo, ¿no? Como lo comentas, y la viabilidad económica de la idea, ¿la veis factible de pues, que sea interesante para instalar en los barcos? ¿O quizás supone un sobrecoste que no sería rentable? Yo imagino que sí, ¿no? Sí, Estaría bien. por ahora nos parece que sí, pero finalmente
aprendimos que siempre uno se va encontrando dificultades a medida que avanza. Entonces, a pesar de que en principio nos parece que el coste de instalarlo y mantenerlo es bajo, por ahora los costes más grandes que nos vamos encontrando son los de desarrollo en sí, porque no solamente requiere una gran cantidad de estudiantes comprometidos con tiempo para dedicarle, pero también se necesita mucho material para construir los prototipos, para poder probarlos. Estamos haciendo un flujo continuo de agua para poder meterlos y que probarlos sin necesidad de meterlos adentro del océano. Entonces, todas esas cosas sí generan un gasto económico, las impresiones en 3D. Y con ello al final estáis recibiendo apoyo de la universidad, imagino, apoyo de generación espontánea, financiero, pero ¿qué necesitaríais para seguir con vuestro proyecto? Imagino que sobre todo inversión por parte de inversores externos puede ser, o quizá colaborar con alguna organización, no sé. Ya que nos escuchará gente, tienes aquí el tiempo y el momento para pedir, si quieres. Es un buen punto. Sí, en principio el dinero lo obtenemos actualmente de la universidad por parte de Generación Espontánea, además de que también tenemos patrocinadores externos que nos dan dinero. Sin embargo, los costes económicos siempre se puede, cuanto más dinero, claramente, mejor es la calidad de los materiales, más cosas nuevas podemos probar sin necesidad de hacer como priorización o cosas así, entonces siempre es importante y se necesita mucho para lo que son impresiones en 3D, la máquina de impresión en 3D que claramente hay que conseguir, los materiales de los prototipos y después también en lo que respecta a organizaciones que nos puedan ayudar, siempre es bienvenida cualquier tipo de ayuda, ya sea de conocimiento, pero creo que en este momento más que nada lo que más utilidad tendría, además del apoyo económico, sería personas que estén interesadas y que se quieran sumar de cualquier forma, sobre todo en la parte mecánica, en la parte de desarrollo, de investigación, no tanto porque tenemos mucha gente en ese sentido, pero al momento de ir y construir y tener conocimientos y aptitudes que siempre nos ayudamos entre nosotros, pero hay un momento que no sabemos por qué la impresora no funciona y nos tenemos que sentar a averiguarlo. Bueno, pues este es un buen momento para compartir las redes sociales de Proluo, por si la gente quiere contactar con vosotros y daros, si tienen esa formación, ese conocimiento, compartirlo con vosotros. Ya has comentado el tema de que tenéis ya suficiente como investigación, digamos, personas que se dedican a ello en el proyecto. ¿Está también Proluo vinculado con, a lo mejor, trabajos finales de grado, trabajos finales de máster? ¿Hay alguna persona que lo vincula al proyecto y está con el tema relacionado de microplásticos y tal? ¿O por ahora no? Sí, tenían actualmente este semestre, no estoy segura, pero sí hay varios trabajos de fin de grado y creo que un trabajo de fin de máster que estaban involucrados en esto, sobre todo ingenierías mecánicas, son las que suelen beneficiarse más por ser un filtro mecánico y analizar el movimiento del agua una vez que va pasando a través de él o ese tipo de másters y grados. Sí, claro, al final es una buena solución y algo en el que ya estéis avanzando y podéis sacar buenos resultados a partir de ello y al final trabajes en grupo, que entonces son unas competencias bastante interesantes. Y ahora si quieres te iba a cambiar un poco de pregunta y ya una pregunta un poco más personal, a ver tú qué opinas. ¿Qué crees que sería mejor? ¿Invertir en prevenir la liberación de microplásticos o por el contrario, pues en ese tipo de tecnologías, avances como es el filtro de Proluo, de luego intentar captar esos microplásticos? ¿Tú por dónde crees que va? ¿Qué sería mejor? Yo creo que sería mejor trabajar en la prevención. Siempre sería mejor que haya menos microplásticos, porque por más que los filtros puedan funcionar, finalmente estos microplásticos son consumidos por peces que luego consumimos nosotros, además de que se encuentran en el agua que tomamos, liberan toxinas en el agua que termina matando también a algas, plantas, plancton, y es un problema grave, porque no podemos esperar
de forma realista que vamos a llegar a tiempo a eliminar todos esos microplásticos antes de que cualquier otro ser vivo lo pueda verse afectado por este. Entonces, finalmente, la prevención siempre es más importante que eliminarlos. Entonces, tú imagino que piensas que hay como un desconocimiento general de las personas sobre el tema de cuántos microplásticos se generan, cuántos microplásticos generamos cada persona cada día, ¿no? Imagino que en la universidad no recibís como información especializada o una formación sobre el tema de microplásticos, imagino. Sí, en algunas clases se menciona. Sin embargo, me parece que también la desinformación viene a un nivel más general de la sociedad, porque en mi caso, tal vez porque estudio biotecnología, sí se nos menciona porque al momento de hablar de biología y ambientes y ecosistemas y soluciones, es necesario hablar de microplásticos, pero no sabría qué tan involucrado es el tema en otros grados. Claro, una sí. ingeniería mecánica, que a lo mejor la necesitáis para fabricar el filtro, quizás ahí el ingeniero mecánico. Ahora, evidentemente, el tema de sostenibilidad sí que está bastante en auge, tal, pero sobre la generación de microplásticos producido durante la fabricación de cualquier pieza, ahí sí que, o simplemente con hábitos de consumo de la ropa, los procesos de lavado que utilizamos en casa, al final estamos, o a la hora de lavar los platos, cosas así, también podemos generar esos microplásticos. Entonces sí que notamos esa deficiencia, esa falta de conocimiento en este tema. Sí, en ese sentido estoy totalmente de acuerdo. Me parece que la gente no es consciente del impacto que tienen sus acciones, sobre todo en casa, sobre el medio ambiente. Y hoy en día la cantidad de microplásticos que es liberada por la industria textil es alarmante. Sin embargo, es una de las industrias que más crece constantemente por el constante consumo por parte de la sociedad de simplemente ir y seguir comprando más ropa, no tener los cuidados suficientes al momento de lavarlo, las esponjas que se utilizan para lavar los platos, los pedazos de microfibra que se encuentran disueltos en detergentes, productos cosméticos, cosas para el pelo. Hoy en día es muy difícil evitarlo, sin embargo es necesario hacerlo, aunque sea estar informado de cómo podemos ir reduciendo todo este consumo y todo el impacto negativo que estas fibras terminan generando. Al final, pues eso, hablamos de consumo, de hábitos personales. Y ahora, por finalizar un poco, te diría una pregunta personal de tú como Matilde, en tu día a día, en tus hábitos, ¿qué crees que necesitarías cambiar para reducir tu generación de microplásticos? Es una muy buena pregunta. Y me parece que personalmente lo que creo que algo en lo que debería mejorar es en prestar más atención al momento de comprar, sobre todo productos de higiene personal relacionado con mi cabello, en mi caso, de estar segura si contienen microplásticos, el impacto que está generando, porque es una de las cosas, es uno de los aspectos de mi persona en los cuales más distintos tipos de productos consumo y estoy segura que hay muchos microplásticos de los cuales no estoy lo suficientemente informada y es algo que me gustaría trabajar para mejorar en mi día a día. Yo en mi caso personal sería a la hora de poner la lavadora, de seguir las instrucciones de lavado que te indica cada prenda, porque al final, por facilidad, rapidez, termino clasificando simplemente por colores, principalmente, metiendo blanco, colores oscuros, metiéndolo todo, sin importarme mucho la materia, y al final pues cada materia tiene sus indicaciones de lavado, sus temperaturas máximas, en función para no degradar la materia y que esa degradación pues sea más susceptible de ocasionar pues una microfibra sintética textil. Entonces yo en mi caso iría también por el tema del lavado. Pero concuerdo también contigo con el tema de productos de limpieza que muchas veces no se piensa que puedan generar microplásticos. Pues nada, Matilde, muchísimas gracias por colaborar con nosotros, por compartir tu experiencia en Proluo, que de verdad a todos los oyentes les digo que le echen un vistazo a vuestra página web y a vuestro Instagram, que tenéis un feed muy bonito. Gracias. Y al final la iniciativa que perseguís también es muy interesante y nos interesa mucho de parte de todos los socios del proyecto el que seáis estudiantes, jóvenes y que estéis involucrados y preocupados por el medio ambiente y por el futuro, digamos, y que estéis poniendo como pues
soluciones, al final combináis vuestro tiempo libre, lo invertís en esa investigación para un poco la sostenibilidad del planeta. Entonces, muchísimas gracias por lo que hacéis y por haber compartido tu experiencia aquí con nosotros. Gracias a ustedes por venir. Nada, Muchas gracias. hasta aquí llega el podcast de hoy. Simplemente comentar que estos capítulos del proyecto Microwave Text están financiados por el programa Erasmus Plus y con ellos buscamos al final pues, la formación de personas, de jóvenes y educadores, así como promover la sostenibilidad textil a lo largo de toda la cadena de producción. Muchísimas gracias por escuchar el podcast de hoy y continuad escuchando los siguientes capítulos que iremos publicando. Para cualquier información que queráis saber de este proyecto tenéis tanto nuestras redes sociales como nuestra página web disponible. Muchísimas gracias y hasta la próxima.